vivir y puede hasta terminar con la vida de las personas, es una realidad. De hecho, es probablemente la responsable de la mayoría de los sufrimientos y tragedias, en el amplio concepto de la palabra. Por eso es que no se puede alegar ignorancia o desconocimiento de ciertas cosas. Entre ellas, las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, ¿verdad? En las enfermedades de transmisión sexual, fíjense que en lugares donde existen estadísticas, porque nosotros no tenemos un registro completo, porque generalmente también se clandestinizan esto, no se reportan los datos, pero en los Estados Unidos hay más de 15 millones de personas cada año con enfermedades de transmisión sexual. 1.4 millones de reportes de clamidia, más de 300.000 casos de gonorrea, y hoy en día otra vez más y más y más sífilis. Estas pues son enfermedades que, si bien son más frecuentes en jóvenes, no quiere decir que una persona mayor no la padezca en su etapa aguda o como consecuencia de haberla contraído durante la juventud. Un dato interesante es, y uno de los mensajes que quiero que se quede en la cabeza de ustedes es que, perdón, que cuando ustedes encuentran un paciente o hacen el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual, es porque ha tenido relaciones sin protección y es probable que esa enfermedad de transmisión sexual que ustedes están encontrando no sea la única, que haya una infección por más de un germen. O sea, si encuentran una clamidia en una muchacha joven, porque no tendría también una sífilis o no tendría otra enfermedad, ¿verdad? Entonces, partamos de la base de que para prevención de enfermedades de transmisión sexual, la abstinencia es la única que es 100% efectiva, ¿verdad? Y siempre que hay una enfermedad, reitero, de transmisión sexual, hay que pensar que puede estar anexado el gran mal, que es el HIV. Siempre puede estar. Siempre hay que buscar, siempre hay que pensar cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual. Obviamente que esto es más frecuente, como les decía, en gente más joven. La prevalencia está vinculada a culturas, a religiones, a las redes. Hoy en día existen situaciones de riesgo, cada vez más jóvenes están expuestos a la seducción de poder iniciar su vida sexual cada vez más precozmente. De hecho, luego hay una maduración hipotálamo hipofisaria muy precoz. Hoy a los 9, 10 años ya tienen su menarca las nenas. Y todo esto también está vinculado no solamente a esa exposición de, no diría yo información, porque no es información, es mala información de las redes, sino también al consumo de drogas, de alcohol, etc. Yo siempre digo, probablemente nosotros no haríamos nada de las cosas malas que hacemos en nuestro sano juicio, pero ocurre que muy frecuentemente vienen al consultorio acá y me dicen, ya son los nietos de mis pacientes o los hijos de mis pacientes jóvenes, y vienen y me dicen, doctor Solano, o tío Jorge, o qué sé yo, me dicen tío Jorge, doctor Solano, resulta que ayer salimos y estuvimos allá, me fui a una farra, la verdad que tomé mucho champán o mimosa o lo que sea, y después fuimos al departamento de unos amigos, y bueno, yo tuve relaciones ayer, estoy desesperada, no sé qué hacer. A veces inclusive ya están embarazadas y no se sabe ni siquiera qué enfermedad, no sabe ni siquiera el segundo apellido ni el segundo nombre de la persona con quien tuvo una relación.
que con toda seguridad no hubiese ocurrido eso en su sano juicio, ¿verdad? Por eso dicen siempre, tomana, dice, pero tomana para perder un poquito la cordura, pero no para perder la conciencia, ¿verdad? Dice, pérdida de conciencia. Estas enfermedades están fuertemente vinculadas al consumo de droga, consumo de alcohol, en todo el mundo, eso, en todo el mundo. La lista es larga, fíjense ahí. Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, tendríamos que hacer un taller de 15 días. Yo les voy a hacer un resumen de lo más frecuente nomás, pero gonorrea, sífilis, herpes virus simple tipo 1, de genital tipo 2, clamidia, micoplasma, ureaplasma, tricomonas, gardnerella, el linfogranuloma, el hemófilus, el HPV, el virus del papiloma humano, era vinculado al cáncer, el virus de la hepatitis B, salmonella, shigella, el virus de la hepatitis A, la giardiasis, la escabiosis, ectoparasitosis, Somertirius inguinalis, el VIH, obviamente, el virus linfotrópico humano, que es un retrovirus que afecta al sistema nervioso central y está vinculado a leucemias, acá el 21, el citomegalovirus, el molusco contagioso. O sea, rápidamente le di 23 nombres de 23 patologías vinculadas a la transmisión sexual. Pero vamos a ver las más frecuentes. El otro día viene un señor de 55 años y me dice, doctor Solano, vengo, estoy muy avergonzado, quiero mostrarte algo, ¿qué pasa? Y algo me sale por el meato ahí, del pene. Y eso es secreciones, viejo, tener una gonorrea, es una uretritis gonocóxica, porque hay uretritis no gonocóxica. Y me dice, no, vos sabés qué sucedió, que estuve en una recepción y, bueno, había una muchacha muy bonita y, bueno, terminé con ella y le digo, yo lo que tenés es una gonorrea, una uretritis gonocóxica. Esto se ve a simple vista, ni siquiera hace falta hacer ningún análisis, nada. Me contagió, qué sé yo. Bueno, no, vos te contagiaste, ¿verdad? Porque sin protección, una relación ocasional, extraña. Bueno, era una uretritis gonocóxica, ¿verdad? Lo peor del caso es que me dice, y tratame y curame, pero no te preocupes, esto te vas a curar de una. Pero siguiendo lo que les acabo de decir, yo no sé si solamente una uretritis gonocóxica te ligaste, probablemente también, no es solamente una Neisseria gonorrea, que es la uretritis gonocóxica, sino podés tener también otros gérmenes que te provocan una uretritis, como la clamidia, ureaplasma, el herpes simple, ¿verdad? Yo no pudiste haber ligado. Si esa muchacha tenía una gonocoxia, a veces pasa desapercibida en la mujer, en el hombre es mucho más evidente, pudo haber tenido otras enfermedades, ¿verdad? En el hombre es muy evidente porque hay una secreción uretral purulenta que produce ardor al orinar y a veces se complica con infecciones del epidídimo o una inflamación de la próstata que ya es mucho más dolorosa, es febril, con síntomas mucho más floridos, a veces inflamaciones periuretrales, y en el caso de homosexualidad o mujeres, hoy en día es frecuente eso, proctitis, ¿verdad? O sea, proctitis gonocóxica, ¿verdad? Por sexo anal, ¿verdad? Entonces, en el hombre es más evidente, en las mujeres puede haber una secreción purulenta vaginal o puede pasar desapercibido, por eso es que no se ve a simple vista, pero tiene una gonorrea, ¿verdad? Vaginitis, salpingitis, proctitis, como le decía, y en la gonocoxia diseminada aparecen síntomas que son generales, como por ejemplo un rash o inflamación de articulaciones, ¿verdad? La artritis aguda, cuando hay una bacteriemia, se instala sobre todo en la rodilla, no sabría decirles por qué. Entonces se produce también síntomas generales, pero lo común es que sea confinado a la uretra y produce una uretritis y pocos síntomas, pero evidentes, ¿verdad? En el hombre es mucho más evidente. Esto se hace un grande la secreción uretral, vaginal, rectal, faringe inclusive, y ahí se ven estos diplococos gram negativos
muy típicos, intracelulares. Acá así se ve la secreción purulenta, y acá están nuestros amigos los diplococos intracelulares. Ustedes ven los gram negativos intracelulares, muy, muy evidente esto, muy fácil de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Muy clarito todo, ¿verdad? El diagnóstico se hace por la clínica, el frote y el cultivo de la secreción uretral. La clínica es soberana. Inmunofluorescencia directa generalmente no necesitamos para hisopado uretral y de canal endocervical, y a veces PCR, reacción de cadena de polimerasa en hisopado uretral y endocervical, que no es necesario, generalmente es mucho más fácil. El tratamiento de uretritis gonocócica es muy fácil, porque hoy en día se cura con un solo comprimido de ciprofloxacina o una sola dosis intramuscular de una ceftriaxona, una cefalopurina de tercera generación. Entonces yo le dije, dosis única para el gonococo. Un poco diferente son las uretritis no gonocócicas, como la clamidia, la ureaplasma, donde requiere el uso de moxifloxacina, por ejemplo, doxiciclin o levofloxacina, otra quinolona, y entonces ahí ya cambia porque hay que usar varios días. Acá no está, pero una sola dosis de acitromicina puede resolver clamidia, ¿verdad? El problema está, como me decía este señor, pero bueno, está bien, me vas a curar, pero acá tengo un problema. ¿Y qué problema hay? Aparte de ese problema, yo te voy a tener que testar otras enfermedades de transmisión sexual. Me dice, no, ¿y qué hago con mi señora? Y bueno, dame algo a ver si le puedo dar de tomar sin que se dé cuenta. Bueno, eso ya el problema se extiende porque involucra a más personas. Estas enfermedades de transmisión sexual generalmente implican a una red de personas que están involucradas de repente con una patología que se adquiere en una relación, ¿verdad? Y se extiende, ¿verdad? Se extiende más allá. Bueno, la artritis gonocócica y la uretritis no gonocócica, ¿verdad? La clamidia, ureaplasma se hacen por inmunofluorescencia en secreción uretral o vaginal. A veces la clamidia está tan diseminada que a veces produce una molestia urinaria en las mujeres jóvenes, y pasa desapercibido. Se le busca una infección urinaria, no se encuentra, pero hay que pensar en uretritis no gonocócica en mujeres y en hombres también con síntomas urinarios que no tienen infección urinaria, aún en ausencia de flujo vaginal o secreción por uretra. Como les decía, millones y millones de casos de clamidia hay en el mundo, y a veces yo me propongo buscar, y cuando empiezo a buscar en mis pacientes encuentro muchísima clamidia, muchísima clamidia. Cuando le pedí un frote de secreción vaginal, le pedí también una inmunofluorescencia, y te encontrás con clamidia o ureaplasma, muy frecuente. La otra patología es, que es antiquísima, que es la sífilis, que uno podría presumir de que se fue, pero se fue para volver. Hoy en día estamos viendo de vuelta sífilis, la prevalencia en todo el mundo es cada vez más alta, porque de hecho hay, increíblemente, pese a que se instaló el SIDA en el mundo, hay demasiadas relaciones sin protección. La sífilis no es una enfermedad solamente confinada a la uretra, es una enfermedad sistémica. Ustedes saben que el treponema pallidum es el responsable, y que por eso también los niños se ligan en forma congénita. Por eso es que es mandatorio durante todo embarazo hacer una prueba para descartar que la madre no tenga una sífilis. La enfermedad básicamente se contagia por contacto sexual. Puede haber también un contagio íntimo cuando no necesariamente es sexual, penetración, y la vía vertical, que es de madre a hijo, ¿verdad? Por heridas cortopunzantes o por transfusión hoy en día es casi imposible, porque no, por transfusión luego no se testa toda la sangre a ser transfundida, ¿verdad? Y es una enfermedad que tiene etapas que se van resolviendo, autorresolviendo. Si es que no intervenimos, entonces se nos escapa y se nos pasa, ¿verdad? La sífilis primaria
después del contagio aparece una úlcera pequeñita, tiene medio centímetro. La característica de esta úlcera es que tiene un fondo limpio, los bordes sobreelevados, y que es una úlcera no dolorosa. Es medio durita al tacto, ¿verdad? Que puede ser cutánea en la piel o en la mucosa, y fíjense que muchas veces no son visibles. Por ejemplo, en la mujer, en el cuello uterino, en la vagina, etcétera, adentro no se ve la úlcera, y como no duele, pasa completamente desapercibida esta primera etapa de la sífilis primaria. Aparece más o menos 3 semanas después del contacto que provocó la transmisión, y se curan espontáneamente, sin tratamiento, en 15 días a 6 semanas, a mes y medio. Se cura solo, siempre se cura solo. Obviamente que si es que era una úlcera peneana o balano prepucial, va a ver el paciente y va a decir, la pucha, que me salió acá esto, y pide ayuda, ¿verdad? Pero puede no haber en el recto, por ejemplo, en la mucosa bucal, por ejemplo, o sea, en la vagina, en el cuello uterino. Entonces, en esos casos, esta sífilis primaria, aparece la úlcera, no produce síntomas, el chancro de inoculación que le llaman, y se resuelve espontáneamente a las pocas semanas. Pueden haber ganglios, adenopatías inguinales del mismo lado donde está la úlcera, pero que no duelen, no se ablandan, no son fluctuantes. Por eso que dice, cuando viene alguien y te dice, doctor, vengo porque me salió una pelotita acá en la ingle del lado izquierdo, no me duele ni nada, pero me toqué el otro día. Pensar de que esa puede ser la expresión de una adenopatía luética, ¿verdad? De secundaria, una lesión que no se está viendo por la localización que tiene. Estos pacientes no tienen absolutamente nada más que la úlcera. No tienen fiebre, no tienen nada. Entonces generalmente se cura sola, ¿verdad? Esta es la típica úlcera. Así se ve el chancro de inoculación que le llaman, la sífilis primaria. Es limpio el fondo, borde sobreelevado, indoloro. Así se ve. Si ven acá al otro lado en la vulva, van a ver, ahí está la lesión. Bueno, y otras imágenes en la mucosa yugal, en el velo del paladar, ¿verdad? Esto obviamente vinculado al sexo oral. Y acá esta es la úlcera si se fijan acá, esto es limpio el fondo, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Cuando se ve la lesión, se hace campo oscuro del fondo de la úlcera, y por campo oscuro se ve claramente el treponema, pálido. Esas pruebas serológicas, como la VDRL, se positivizan recién entre 1 a 4 semanas de la aparición del chancro. O sea, si el chancro apareció ayer, la VDRL va a ser negativa, y va a ser una situación de falso negativo, porque no hay que apurar el hacer la VDRL. La prueba específica FT-ABS por absorción es negativa en esta fase de la enfermedad. Así que no puede tener tu FT-ABS, esa úlcera no es por sífilis, no, eso está mal. Lo que hay que hacer en esta etapa es el campo oscuro, y así se ven el treponema pálido, ¿verdad? Esto es diagnóstico, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Bueno, pero supongamos de que no se le trató y se curó solo porque era una úlcera indolora vaginal, o no había, me salió un afta, dice, en la boca, pero era una úlcera luética. Y se cura sola. Después de 6 semanas, imagínense, hasta 6 meses después del contagio, los pacientes no tratados le aparece lo que nosotros llamamos la sífilis secundaria. Esta sí tiene un cortejo sintomático de síntomas generales como fiebre, malestar, cefalea, dolores articulares, pérdida del apetito, a veces ganglios por todo el cuerpo. Si se le revisa a estos pacientes, tienen un hígado ligeramente agrandado, igual que el vaso. Piensen en un paciente que no se dio cuenta que tiene una úlcera, que tuvo un chancro de inoculación, y viene por fiebre, malestar general, dolor faríngeo. Van a decir, usted tiene una virosis.
sea, no se piensa generalmente en LUES, en sífilis. Pero hay que estar atento, hay que saber que existe la sífilis secundaria y considerar, porque uno diría, bueno, tiene una mononucleosis infecciosa, tiene fiebre, adenopatía generalizada, dolor de cabeza. Acá sí en esta etapa hay dos puntos que son importantes. Primero, pensar que este cuadro que parece como una virosis, pero con ganglios grandes y con cefalea y malestar, puede ser una sífilis secundaria. El otro punto es que generalmente se acompaña de un rash. Y este rash como una roncha generalizada, tiene una característica que no pica. No es como el rash que alguno de ustedes habrá tenido, que es un rash alérgico, ¿verdad? No se descama. Y no se olviden de esto, chicos. Palma de manos y planta de pie. Casi ninguna otra enfermedad produce rash en la palma de las manos y la planta de los pies. Pueden haber inclusive como unas pequeñas sobreelevaciones en los pies, como unas verruguitas que se llama condiloma lata, pero eso yo no vi jamás. Pero el rash en la fiebre, cefalea, malestar general, ganglios, una persona joven y tiene rash en la palma de las manos y la planta de los pies, tienen que pensar en sífilis secundaria. En este momento puede haber anemia, puede haber leucocitosis, la eritrosedimentación se elevó, las enzimas hepáticas están elevadas. Sigue siendo muy similar, por ejemplo, a una mononucleosis infecciosa, ganglios grandes, fiebre. Puede dar la mononucleosis o mononucleosis-like syndromes también pueden dar esto, pero el rash palmoplantar es bastante característico de la sífilis secundaria, ¿verdad? Rash, sífilis secundaria, así se ve, viene por un rash el paciente, febril, y el rash ¿verdad? En la palma de las manos y la planta de los pies. Entonces, esto es bastante característico, ¿verdad? Obviamente, si hay lesiones como condiloma, como pequeñas verruguitas en los pliegues, se hace campo oscuro y es positivo. Y en esta etapa sí ya la VDRL es reactiva. Y la FTABS es positiva. La FTABS se puede hacer IgM e IgG. La IgM es del momento, como ustedes saben, IgG, en este caso va a estar IgG ya positiva. Un dato importante a tener en cuenta es que la VDRL reactiva es una guía para el diagnóstico, pero no se ve solamente en la sífilis. Así que hay que tener cuidado cuando uno pide una VDRL y le viene positiva, dentro de este contexto clínico de una sífilis secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Ya se pide una FTABS y es positiva, ¿verdad? Pero hay gente que ya desarrolló la VDRL antes de tener este rash o la sífilis secundaria y le viene positiva en un análisis. Mucho cuidado en etiquetarle de sifilítico o luético al paciente, porque, por ejemplo, hay una VDRL falsamente positiva que se ve en pacientes con colagenopatía, los lúpicos, por ejemplo. Yo tengo una anécdota de un paciente que fue a retirar el análisis de su señora y abrió y miró y tenía una VDRL positiva, googleó al toque, ¿verdad? Y le salió ahí sífilis, entró a la casa y lo primero que le hizo fue pegarle una trompada a la mujer con hijos chicos, le acusó de todo. Y bueno, esa pareja está separada hoy en día, hay denuncias, un montón de cosas. Y ella tenía una VDRL positiva porque tenía un lupus. Que le estábamos diagnosticando en ese momento. Por supuesto, ella no le perdonó nunca a él trató de conseguir algún perdón de lo que hizo, pero le rompió la cara de un tongazo sin previo aviso. Eso enseña muchas cosas, no abrir análisis ajeno, no hacerse el médico, no hacer medicina por Google y conservar la calma en la peor de las tempestades. Es muy difícil esto que le estoy diciendo, pero es así, ¿verdad? Estas lesiones se curan solas sin tratamiento. Imagínense, de vuelta se curan solas. Desaparecen y ya está. Y hay un periodo de tiempo donde hay una sífilis latente
donde no hay nada, el paciente no siente nada y vive feliz de la vida, obviamente contagiando. Y acá salta el diagnóstico cuando por ahí alguien le pide un análisis de VDRL en un chequeo y le sale positiva y se confirma con la FTABS. Hasta que al final de la vida aparece la sífilis terciaria, donde hay síntomas cardiovasculares, los gomas y neurológicos. Por alguna razón, que yo no sé por qué, tiene predilección la sífilis para morder y lesionar la válvula aórtica y la aorta ascendente en esta etapa de la enfermedad, años después del contagio. No tratado, por supuesto, cuando se trata, esto no cambia. Y aparecen los gomas, que son como pelotas llenas de quiroquetas, aparecen a los años de la infección, pueden aparecer en piel, como sobreelevaciones, mucosa, se ven imágenes en el hígado, en el ojo, a veces. Hace unos años un oculista a mí me envió y le hizo el diagnóstico al hacerle un examen ocular al paciente. El paciente no sentía nada. Y me dijo, esto que veo acá en la uña tiene características de ser un goma luético. Capo, tipo. Y sí, efectivamente VDRL positiva, FTABS positiva, o sea, era una sífilis terciaria, ¿verdad? Y la neurosífilis, los hospitales neuropsiquiátricos a principios del siglo antepasado estaban llenos de pacientes con sífilis tardía, parenquimatosa, con síntomas que remedaban síntomas psiquiátricos, y eran todos neurolúes, ¿verdad? 20% de los pacientes no tratados desarrollan neurosífilis. Hay una temprana que es la meningovascular, donde aparecen con parálisis faciales, con la parenquimatosa tardía, y cuando afecta los cordones posteriores, la tabes dorsalis, que caminan, uno le ve a la gente, a los pacientes caminando, taconeando, ¿verdad? Pues tienen afectación de los cordones posteriores de la sensibilidad profunda. O sea, cardiovascular, goma y neurosífilis. El final de la historia. Acá se hace el diagnóstico también con una VDRL reactiva, FTAS positiva, y en el caso de neurolúes, una punción lumbar que tiene un líquido con aumento de células, aumento de proteínas, y aparece ahí en el líquido VDRL reactiva y FTABS positiva, ¿verdad? Eso es la neurosífilis. Ahora, como yo le decía, hay una etapa donde es la latente, donde cuando uno no sabe la fecha de la puerta de entrada y no tiene antecedentes claros de una sífilis secundaria, uno no sabe cuándo empezó, no sabe en qué etapa está, el paciente no siente nada, en este caso hay que hacer punción lumbar para ver si no hay VDRL positiva en el líquido, para prevenir con un tratamiento en la neurolúes. Y es importante saber porque el tratamiento es diferente cuando hay compromiso del sistema nervioso. Entonces, por eso se hace la punción lumbar y se ve el líquido cefalorraquídeo. Porque el tratamiento de una sífilis primaria y secundaria es una sola dosis de 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica. Y generalmente le ponemos 1.200.000 en una cola y en la otra nalga la otra mitad, porque esto así duele extraordinariamente mucho. Y la sífilis latente también es una sola dosis de 2.400.000 de penicilina. Si es que tiene menos de un año, si tiene más de un año de evolución o no se sabe, entonces hay que hacer 2.400.000 cada semana 3 veces, ¿verdad? Y todos los que tienen sífilis latente se tiene que descartar ortitis, goma, iritis y también síntomas neurológicos oculares y la punción. Porque cuando se trata de una neurolúes, de una neurosífilis, hay que usar penicilina cristalina, o sea, se usa penicilina, no se puede usar benzatínica, hay que hacer intravenoso, son 14 días, pues se tiene que internar cuando hay compromiso neurológico. Por eso es que es importante proponer la punción lumbar en esos casos, ¿verdad? No olvidar que estas enfermedades no vienen solas. Y bueno, a veces también aparece el HIV y otras enfermedades, clamidia, etcétera, ¿verdad?
La sífilis terciaria, como le decía yo, la neurosífilis se trata con penicilina cristalina cada 4 horas por vía intravenosa durante 10 a 14 días, ¿verdad? Si es terciaria y no tiene compromiso de la neurosífilis, son 3 dosis de 2.400.000 unidades intramuscular semanal. Bueno, el seguimiento se hace con la VDRL, que la dilución va bajando, pero la FTA-ABS se queda para siempre. Estos anticuerpos se quedan circulantes. Es el sello de haber padecido la enfermedad. El herpes simple es el fueguito ese que ustedes conocen, el tipo 1 en la boca, el 2 en el genital, es muy común. Embarazada se puede transmitir en forma vertical y es causando un desastre, el aborto espontáneo o parto prematuro, o provocar infección neurológica fetal durante el parto, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2, el tipo 1 en vía oral y secreciones respiratorias, y el tipo 2 por contacto sexual y genital. Pero hay también una infección cruzada por sexo orogenital, y fíjense que del 30% del herpes virus, del herpes genital, es ocasionado por el tipo 1. O sea, 30% del herpes genital es ocasionado por el herpes de tipo 1. El virus está en la saliva, en la orina, en las heces, hasta en el exudado ocular, ¿verdad? Después de la infección inicial, la persona se queda como portadora con riesgo a desarrollar lo que nosotros conocemos como infecciones recurrentes. El herpes simple tipo 2, fiebre, aparece vinculado a la menstruación o al frío, exposición solar, y tipo 1 también. Se estuvo en el sol y me salió acá el fuego, en la boca. Son infecciones recurrentes una vez que haya entrado el virus al cuerpo, ¿verdad? Y se transmite sin actividad, a veces aparentemente sin actividad se puede transmitir por contacto sexual, ¿verdad? El herpes genital, las personas que tienen herpes genital le conocen, básicamente no se cura porque aparece cada tanto cuando se le ocurre, después de lo que les dije, exposición al frío, al calor, al sol, premenstrual, y aparece con síntomas generales. La mujer se queja de dolor de cabeza, disuria, le duele, tiene dolor lumbar, y luego aparecen las vesículas, típicas vesículas, como el herpes de la boca, ¿eh? Que se ulceran y producen un dolor intensísimo, ¿eh? Y generalmente vinculado al dermatoma afectado, el lumbosacra, en el periné, en la piel del prepucio, los labios mayores, etcétera. Dolorosísimas las apariciones de estas erupciones del herpes genital, ¿verdad? A veces cursa con síntomas generales como fiebre, adenopatías, etcétera. Son las típicas vesículas que se ulceran, intensamente dolorosas, esto en el cuello uterino. Esto duele muchísimo. Después se cura solo y después vuelve a aparecer dentro de meses, a veces años. Todo esto es genital, ¿verdad? Las vesículas muy, muy dolorosas, ¿verdad? Hay test virológicos, hacemos nosotros el SANC, hay otros que el cultivo no hacemos, pero hay test de detección, y hoy en día tenemos las pruebas en sangre también, que si bien no son 100% específicas y sensibles, pero si podemos hablar de IgG, IgM para herpes simple tipo 1 y herpes simple tipo 2, ¿verdad? Pero la PCR hoy en día es clave, y como le decía yo, los anticuerpos, ¿verdad? Los anticuerpos del herpes simple tipo 1 no distinguen si es orolabial o anogenital, por lo que les dije, 30%, ¿verdad? Usamos algunas drogas que son antivirales, como el aciclovir, una primera infección, y infecciones recurrentes. Ya, mucha gente que tiene infecciones recurrentes, por ejemplo, de herpes genital, ya sabe que va a tener y ya toma luego su aciclovir o valaciclovir o otros antivirales que hay, ¿verdad? Y el herpes labial, que ustedes conocen, que es muy frecuente, ¿verdad? No se olviden que puede
provocar herpes genital cruzado, ¿verdad? El papilomavirus humano, el HPV, bueno, esto está muy diseminado. Es el responsable de las verrugas genitales. Es una manifestación frecuente del HPV y los que causan verrugas visibles son los serotipos 6 y 11. Pero la importancia, la trascendencia del HPV es que hay cepas oncogénicas, 15, 18, 31, 33 y 35, que rara vez causan lesiones visibles y afectan el cuello uterino, que se detecta durante una colposcopía, y están vinculados al cáncer del cuello uterino, a la neoplasia escamosa intraepitelial de las mujeres, ¿verdad? El cáncer de cuello uterino es una de las neoplasias más frecuentes en el Paraguay, y el diagnóstico lastimosamente se hace muy tardío, salvo ya la gente que está en las ciudades que se hacen sus controles, las mujeres que se hacen sus controles, mamografía, colposcopía, Papa Nicolau, ecografía ginecológica. Entonces ahí ya con la colposcopía salta una lesión que no se tiñe y entonces dicen, bueno, acá hay una zona pálida en el cuello, se biopsia y ahí se hace el diagnóstico, ¿verdad? Las verrugas genitales en el hombre son más evidentes y generalmente se asustan mucho los hombres y recurren y vienen, mira lo que me salió, pero salió una verruga, y entonces obviamente que se ve. Son lesiones genitales como coliflor, como puse acá, verrugas queratóticas, a veces más planas, sobre elevadas, pero son verrugas genitales, ¿verdad? Y las neoplasias se originan en verrugas, en verrugas, eh, a veces no necesariamente verrugas en el cuello uterino, pero a veces la biopsia es necesaria, como les decía, y se ve bien la verruga, ¿verdad? Verrugas genitales llaman la atención y piden ayuda, verrugas. A veces no es necesario hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico, a no ser que uno dude o que no respondan al tratamiento o sean verrugas así pigmentadas, induradas, donde uno puede presumir que hay una neoplasia ya básica, ¿verdad? La prueba de ADN que se hace con las células del cuello uterino se identifica el ADN de las variedades oncogénicas, que es muy importante, ¿verdad? Y a las mayores de 30 años, sobre todo cuando hay lesiones, a no ser que sea completamente sana la colposcopía, ¿verdad? Colposcopía y biopsia dirigida, eso es mandatorio en cualquier persona que tenga otra enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, VIH, ¿verdad? Y se tiene que hacer la colposcopía para descartar el cáncer intraepitelial de alto grado antes de iniciar el tratamiento de la verruga. A veces la gente ya trata y pierde la oportunidad de hacer el diagnóstico preciso de HPV y que sepa, ¿verdad? El objetivo es remover esas verrugas que no sean asientos secundarios de neoplasia, y muchas veces estas verrugas desaparecen, se resuelven espontáneamente. Y bueno, eso crea una dificultad porque el paciente ya no consulta, y cuando, por ejemplo, se ubican en el cuello uterino, uno tiene que esperar el control siguiente si es que se hace, ¿verdad? Hay que promover el control ginecológico anual para la pesquisa de este tipo de lesiones y esta enfermedad de transmisión, ¿verdad? En las pequeñas se hace tratamiento tópico. Estas son las alternativas que usan los ginecólogos, los urólogos para quemar, entre comillas, las verrugas, ¿verdad? Y no se olviden que hoy en día existe el Gardasil, que causó mucho revuelo, se discutió mucho, se cuestionó muchísimo. La vacunación con Gardasil son 3 dosis, así como la vacunación para la hepatitis B, para proteger básicamente los tipos oncológicos, ¿verdad? Del virus del papiloma humano, ¿verdad? Esta es una vacuna que hoy en día está generalizada con
con la dificultad que es muy, muy costosa, es cara la vacuna, las 3 dosis son caras, en el privado cuesta caro. De cualquier manera, se promovió el uso de esta vacuna en niñas, yo no sé por qué no en niños, ¿verdad? Antes de que inicien su vida sexual activa. Y se cuestionó mucho esto porque se decía que era como una inducción a la vida sexual activa el tener esta vacuna. No sé, yo no. Sería motivo para discutir presencialmente, conversar en un momento determinado cuando ya estemos juntos otra vez, tomarnos un tiempo y conversar acerca de estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, acá está la vacuna para el virus del HPV. Esto existe y esto es una de las enfermedades de transmisión sexual que tiene vacuna. Fíjense que la sífilis no tiene vacuna, la gonorrea no tiene vacuna, la camilla no tiene vacuna, el herpes no tiene vacuna, o sea, el virus de la hepatitis B sí tiene vacuna, o sea, A también, que son de transmisión sexual también, pero básicamente estas no, y por fin llegamos al gran mal. Voy a hacer un paneo, se sigue promoviendo, ¿qué me escribieron allí? Se sigue promoviendo que con relación al Gardasil, ¿quién escribió? ¿Alguien escribió algo ahí? ¿Thais? Decime, Sí, nena, te profe. escucho. ¿Qué? Ah, te dije nomás que en la radio el ministerio sigue promoviendo la vacuna para niñas menores de 12, creo que es. Sí. Vos sabés que hubo vamos a enfrascarnos en una conversación de horas acá. Vos sabés que hay una reacción de la Iglesia Católica en contra de la vacunación con Gardasil. ¿Sabés eso, verdad? No, profe. Bueno, provocó todito una polémica gigantesca este tema. A ver si revisan un poco el tema y emiten su opinión ustedes. Me gustaría saber qué piensan. ¿Ok? Bueno, no hay que hacer todo lo que dice. Está bien. Bueno, vamos a echar en una... Ahí recibí un mensaje que... Bueno, Profe, vamos a una seguir. pregunta. Sí, La sí. polémica era porque había que aplicar la vacuna en edad temprana, ¿verdad? Para que sea realmente preventivo. Y sí, ¿O cuál claro, era? claro. O sea, ¿o La cuál era el polémica. problema? No quiero entrar en este tema, vamos a estar hasta las 2 de la tarde acá. La polémica básicamente era porque vacunar para una enfermedad de transmisión sexual era como darle pie a una protección para que pueda o tenga, no se beneficie de la seguridad 100% que significa la abstinencia y solamente relaciones en el marco de relaciones estables, maritales, etcétera, que podría ser una inducción a una vida sexual activa precoz, irresponsable, etcétera. A eso, Gardasil y anticonceptivo juntos. Claro que eso no te previene todas las otras enfermedades, ¿verdad? Pero en fin, emitan su opinión luego. Este es el gran mal. Cuando yo me recibí de médico en el diciembre del 81, que este año cumplo 40 años de médico, no existía el SIDA. Yo viví la aparición del SIDA con aquellos dos asistentes de vuelo, uno en San Francisco y otro en París, que tenían una neumonía muy rara y tenían una depleción de su CD4 y no se sabía por qué, porque eso se veía solamente en niños que tenían, en ese momento le llamábamos neumocitis carini, después se le llamó neumocitis gerovesia a este germen, y simultáneamente tenían una caída de CD4 y ellos no estaban en tratamiento oncológico, quimioterápico como hasta ese momento. Fueron los primeros casos y después se descubre el virus, ¿verdad? La característica que los unificaba a los dos es que ambos eran homosexuales.
Y básicamente en ese entonces, en el inicio, allá 82, 83, yo recuerdo que cuando se empezaron a usar medicamentos y antirretrovirales, yo recuerdo que una pasantía que yo había hecho en Miami se veía la fila de la gente que iba a retirar medicamentos o a hacerse exámenes, y eran filas y filas de homosexuales, hombres. Bueno, obviamente que eso se universalizó. Ustedes saben que es un ARN encapsulado, hay varios subtipos, y lo que tiene es una enorme diversidad genética que ha hecho tan difícil la creación de una vacuna para el VIH. El tema es el siguiente, que tienen que saber que probablemente ninguna otra enfermedad adquirió la jerarquía del VIH, que ha sido tratada al más alto nivel de las Naciones Unidas. No existe una instancia superior en el planeta Tierra, quizá en otro planeta, que se haya ocupado del VIH como se ocuparon del VIH. Probablemente ahora le está haciendo la competencia al coronavirus, pero no se ha podido, la cantidad de recursos, y no se ha podido desarrollar una vacuna para el VIH, aunque hay intentos y se dice que, bueno, están ahí nomás ya, ¿verdad? De cualquier manera, es interesante saber que hoy en día todos los pacientes VIH, probablemente todos en el planeta Tierra, tienen acceso a la medicación que ha cambiado la historia de esta enfermedad. Yo tengo pacientes que hace 15 años tienen VIH, están perfectamente bien. Y ha cambiado la historia, y no conozco ni uno solo que compre su medicación. Fundaciones, gobiernos, ministerios, sistemas de salud, le proveen de la medicación a los pacientes con... No conozco otra enfermedad que tenga ese tipo de cobertura teniendo un alto costo la medicación. Realmente es extraordinario lo que se logró para dar cobertura terapéutica al VIH, ¿verdad? La estructura, ustedes saben bien esto, la glicoproteína 41, la glicoproteína 120 tiene mucha importancia, y toda célula que exprese la molécula receptora CD4 fija el VIH. Hay correceptores que se unen a esa proteína 120 de la superficie. Es la receptora, se expresan los macrófagos y expresan los linfocitos, ¿verdad? La epidemia de SIDA, VIH en el mundo es extraordinaria. En el África subsahariana, los números de pacientes con SIDA es monstruoso. Son decenas de millones, ¿verdad? El sudeste asiático mismo, Latinoamérica menos, pero va creciendo muchísimo, y así sucesivamente, ¿verdad? En el Paraguay, nosotros a principios de los años 2000 teníamos bien identificados a 4.000 pacientes VIH positivos, más o menos, ¿verdad? 4.000 era, ¿verdad? Y la incidencia anual era de 2.7 por 100.000. Eran básicamente toditos, eran acá en Central, en Alto Paraná y Itapúa, ¿verdad? Y toditos eran, la mayoría eran varones, ¿verdad? Para el año 2018, entre el 85 y el 2017, 18.000 diagnósticos, 19.000, 20.000, pónganle más o menos, porque hay un subregistro también. Y SIDA, no VIH, SIDA, ustedes saben ya, con CD4 bajo y con complicaciones, entonces era de 6.000, ¿verdad? Pero 20.000. Eso decíamos prácticamente que casi 2 casos nuevos por día, ¿verdad? Esa es la curva de la tasa de nuevos diagnósticos de infección por 100.000 habitantes, según sexo y población, y ustedes ven ahí cómo sigue siendo creciente hasta el 2018, ¿verdad? Esto es entre 15 y 19 años de edad, va creciendo muchísimo porque cada vez es más precoz la iniciación de la vida sexual activa. Obviamente que de 20 a 24 es mucho mayor que el otro grupo, ¿verdad? La tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH, según departamento,
Fíjense que Central, por 100.000 habitantes, 30, ¿verdad? Es una de las que tienen más alta tasa, igual que Amambay. Se universalizó. Y fíjense que en la capital es 60 luego la tasa por 100.000 habitantes. O sea, es altísimo, ¿verdad? Entonces es una tasa alta de nuevos diagnósticos, ¿verdad? Desde el primer caso hasta el año 2018 se murieron 4.853 personas, ¿verdad? 4.853 en todo este tiempo. Nosotros tenemos 15.000 muertos por coronavirus en menos de un año, ¿eh? Para que se hagan una relación. No se mueren más ahora. No se mueren tantas personas. El tratamiento antirretroviral es útil, ¿verdad? La vida sexual, obviamente que es 80%, la vida sanguínea y en unidades de diálisis ha caído muchísimo, y también la transmisión vertical. Trabajadoras sexuales, yo no sé si está bien ese término, pero bueno, hombres homosexuales tienen una tasa muy alta en prevalencia, y de predominio masculino, homo, bisexual, y de ser más frecuente en las zonas urbanas, en jóvenes, cada vez son más jóvenes, cada vez hay en zonas no urbanas, cada vez hay una tendencia a la feminización, a la heterosexualización de la enfermedad, y cuando yo pongo acá interiorización me refiero a que se expande por todo el territorio nacional, ¿eh? Y esa concentración en grupos de riesgo va cambiando muchísimo. Yo hace un mes hice el diagnóstico de HIV positivo a una señora casada de 62 años. El marido no tiene, y es una mujer inteligente, culta. En un análisis así circunstancial, hay que solicitar la autorización para hacer la prueba a los pacientes, ¿verdad? Una vez que te autorizan, le incluís como un screening, como un screening en un control anual o bianual, ¿verdad? Estas son las formas como se contrae la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado, porque les quiero transmitir una experiencia personal. Después de tantos años, los pacientes entran al consultorio y uno les mira y dice, puede predecir cuál es el nivel económico, cuál es el nivel de cuidado personal, muchas cosas por la forma como se viste, cómo camina, cómo se expresa, su nivel cultural. Después de tantos años, uno en el consultorio puede predecir eso. El tema nomás es que hay la sexualidad de las personas, la vida sexual de las personas. Yo les cuento que hasta hoy a mí me es completamente difícil, si no imposible, predecir. Es algo que está muy oculto, y uno tiene que, con todo respeto, cuando hace una evaluación clínica, poder tener una idea de qué está pasando en ese aspecto de la vida del paciente, porque yo recuerdo que uno de los primeros casos de HIV positivo en el hospital de clínica era un señor casado con hijos, joven, hombre de 35, 40 años, y no había ninguna forma de saber cómo se contagió. Le preguntamos de 1000 maneras, se le interrogó el residente, yo me senté a su lado una tardecita que estábamos de guardia, no había forma. Hasta que una noche estábamos todos cenando ahí con los residentes, y yo era jefe de sala de la sala B de la primera cátedra de clínica médica, y estaba una doctora que ahora es una internista fabulosa, le quiero muchísimo, fue residente mío. ¿Qué te hago, jefe? Me dijo. Y se fue. Y le dijo, pero vos, porque en ese momento solamente homosexuales tenían HIV. Y se va y le dice, vos nunca tuviste relaciones con ningún hombre. No. Y con travestis, le dice. Ah, eso sí, le dice. O sea, fíjense el concepto que tenía este hombre, porque se le indagó acerca de homosexualidad, pero para él no tenía ninguna noción
del concepto de homosexualidad o de riesgo, y era un hombre que frecuentaba los servicios de travestis, casado, con hijos. O sea, por eso digo, es una cosa muy difícil de predecir o de presuponer o suponer la vida sexual de las personas, ¿verdad? La sexualidad de las personas. Esto no se contrae porque uno la abraza y le besa a la gente, ¿no? Ni por cubierto, ni porque te pica un mosquito. Es importante siempre esto y se puede vivir tranquilamente. Hay una transmisión ocupacional cuando te clavas. Nosotros una vez asistimos a un muchacho que se accidentó sobre la calle Carlos Antonio López, y cuando entró al sanatorio, yo le llamé la atención a la enfermera porque le dije, ¿por qué le clavaron tanto así? Tenía ruptura de diafragma, tenían que entrar los cirujanos. Y tenía todo pinchazos en el brazo. Y me dijo, yo no le clavé, doctor. Es que era un adicto que bajo el efecto de drogas se había accidentado, un accidente de tránsito muy malo. Él se salvó de ese accidente feroz, pero se murió años después de SIDA. Y yo le había llamado la atención, y uno de los que le operó, porque era una cirugía gigantesca, tóraco-abdominal, se clavó. Y bueno, ese es un riesgo, odontólogos, nosotros cirujanos, etcétera, ¿verdad? Hoy en día tenemos la forma de hacer medicación antirretroviral, profilaxis post-exposición. No solamente exposición percutánea, clavarse, etcétera, sino también después de una exposición por contacto sexual, que uno se entera de que, el paciente se entera de que era un VIH o un contacto con una persona que no se sabía que podía tener o no, y no hay forma de saber. Sin cuidado, hoy en día sí se puede tomar una medicación que puede reducir enormemente el riesgo después de una exposición, 0.08% creo que es. Pero de cualquier manera, no importa cuánto por ciento es, si es que un paciente tiene una exposición, un contacto de riesgo con un paciente que es VIH positivo, o un paciente que no se sabe, una persona que no se sabe, o se niega a hacerse la prueba, entonces hay que saber que se puede hacer profilaxis hoy en día. A través de trasplante es más raro, trabajador de salud también, esto es muy raro, ¿verdad? Así, besos íntimos también es muy raro, hay alguna información con respecto a eso, ¿verdad? Contacto con el virus, viremia inicial, se invaden los linfocitos, incorporación al sistema cromosómico de la célula y replicación viral durante la división celular. Con el tiempo aparecen los anticuerpos anti-VIH, eso le llamamos seroconversión, muerte de la célula huésped, viremia y nueva invasión del linfocito CD4, y con el tiempo se produce una reducción progresiva de los linfocitos CD4 con alteración y depleción del sistema inmunitario, y luego aparecen las infecciones oportunistas, los tumores, y el paciente muere. Esa es la secuencia de eventos, y fíjense que acá en la transcripción reversa, en la integración, en la transcripción, las drogas antirretrovirales actúan a estos niveles, ¿verdad? A la izquierda entra el HIV y a la derecha salen los nuevos virus hijitos para invadir otras CD4, ¿verdad? Esta es la lámina más importante para conocer esta enfermedad. Después voy a pasar a imágenes y a saltar láminas porque tenemos que rendir los recuperatorios. Acá aparece la infección primaria y si ustedes se fijan, los CD4 caen enormemente y después de semanas se van recuperando para luego en un tobogán lento ir cayendo a lo largo del tiempo hasta bajar por debajo de 300, 400, donde aparecen las enfermedades, las infecciones oportunistas, ¿verdad? Y obviamente que la muerte, ¿verdad? Fíjense que durante todo este tiempo es de latencia clínica, y si no se pesquisa, estos son enfermos que transmiten la enfermedad, y bueno, acá al principio hay una viremia altísima que luego cae. Durante este tiempo acá la viremia es baja, esto se llama set point,
hay baja viremia y al final la viremia aumenta enormemente todavía. Esto se modifica totalmente este gráfico, esto se aplana para arriba, la viremia también con el tratamiento antirretroviral. Es una enfermedad que lleva años, ¿verdad? Transmisión viral, infección primaria, la seroconversión, el periodo clínico latente, la infección temprana por VIH, el estadio SIDA, menos de 200 CD4 y la infección tardía por VIH, ¿verdad? En la infección primaria, yo he tenido la oportunidad de hacer diagnóstico en un muchacho joven, homosexual, extranjero, que vino con un cuadro bastante parecido al de la sífilis secundaria, al de la mononucleosis infecciosa, fiebre alta, ganglios, malestar general, muchas veces pasan desapercibidas la infección primaria, ganglios, rash cutáneo, no palmoplantar, con úlceras orales o esofágicas y, bueno, le hicimos la carga viral, la viremia y en esta etapa dio positiva y él está bien tratado, hace muchísimos años de esto y él está perfectamente bien, ¿verdad? Y bueno, la infección primaria simula una virosis, una mononucleosis, ¿verdad? En ese caso hay linfopenia, ya caída de los CD4, aumento de las enzimas hepáticas y la antigenemia positiva que ya te da positiva y la carga viral alta que te hace el diagnóstico, ¿verdad? En esta etapa el ELISA y el Western blot son negativos, así que si ustedes tienen un paciente así hay que pedir la antigenemia para certificar el diagnóstico, ¿verdad? Porque el test de ELISA se pone positivo inclusive después de 3 semanas, ¿verdad? Y bueno, hasta inclusive hay que esperar a veces después de un contacto. Ese señor que tuvo la gonococcia, que no le pudimos testar a la pareja que tenía la gonorrea para ver si no tenía también HIV, ese señor, yo no le di ya profilaxis porque ya pasaron varios días y se tuvo que chupar meses de angustia a ver si es que se le positivizaba también el HIV, ¿verdad? El periodo de ventana puede ser hasta de 1 año, ¿eh? Esto es demasiado, no es solamente carga viral, esto es carga emotiva. Vivir ahí. ¿Y qué pasa si es que la persona está casada y vive con la angustia de la... Es terrible, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos ya antigenemia y tenemos cosas que acortan el periodo de angustia, ¿verdad? La infección asintomática es adenopatías, hay caída de los CD4 y se vuelve estable. Y hay una etapa temprana asintomática donde desarrollan todas estas infecciones, displasia, H por HPV, hongos en la boca, le aparece fuego de San Antonio, el herpes zóster, etcétera, ¿verdad? El estadio SIDA ya ustedes saben que es el deterioro profundo de la inmunidad, donde los CD4 están bajísimos, aparecen infecciones oportunistas y menos del 10% de los pacientes desarrollan esas condiciones. No todos terminan en estadio SIDA, ¿verdad? Donde hay candidiasis, cáncer cervical o HPV, hongos pulmonares, criptococosis, citomegalovirus de ojo, de otros órganos, herpes simple con úlceras cutáneas que no se terminan de resolver, y la demencia asociada al VIH, toxoplasmosis, etcétera, ¿verdad? El sarcoma de Kaposi, el Mycobacterium avium diseminado, la tuberculosis que tuvo otra vez su brote después de que apareció el SIDA en el mundo, ¿verdad? Pacientes que tienen neumonías recurrentes. Este año tuve 3 neumonías. Hay que pensar en HIV, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que el ELISA y el Western blot detectan anticuerpos contra el VIH y el VIH 1 y 2, ¿verdad? Pero puede ser positiva a partir de 3 semanas. Alta sensibilidad y el Western blot que confirma el resultado porque tiene todos los antígenos del virus y los anticuerpos del paciente obviamente se ponen en evidencia, ¿verdad? Hay que hacerle HIV, yo diría a todos, pero personas que tienen enfermedad de transmisión sexual se le tiene que hacer porque pudo haberse ligado también esta, ¿verdad? Homosexuales, varones bisexuales, adictos, hemofílicos, heterosexuales con muchas parejas, cualquier antecedente de sexo sin protección.
Esto es muy común y bajo el efecto del alcohol es muy común. Sexo sin protecciones, ¡puf! Eso es el día a día, ¿verdad? Cualquier persona embarazada, uno que tenga una tuberculosis activa o tenga una infección, como le digo, 2 neumonías al año, hongo en la boca, ¿verdad? Y obviamente personal de salud. La carga viral lo que reporta el número de copias del ARN, predice la progresión de la enfermedad y sobre todo la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Hacemos al inicio, al hacer el diagnóstico, y para los controles cada tantos meses, para monitorizar la terapéutica antirretroviral, ¿verdad? Al final de la historia de esta enfermedad, la carga viral aumenta y así también cuando fallan los antivirales, ¿verdad? Los pacientes que se contagian con transfusión viven 7 años sin tratamiento. 10 años más o menos el promedio por homosexualidad. Ustedes saben que el recto tiene mucha irrigación sanguínea y la exposición a una carga alta viral a nivel del recto, hombres y mujeres, ¿verdad? Tiene una viremia y es una forma fácil de contagio, obviamente mucho más fácil que una relación vaginal, digamos, ¿verdad? Los hemofílicos 10 años, los adictos también 10 años. Cuanto más joven se vive más. Si se adquiere a los 17, 18 años, tiene una expectativa de vida de 15 años. En mayores es menor. Y hay progresiones rápidas de hasta 2 años que ya le provocó la muerte. Esto cambió todo con la enfermedad. Hay algunos que son no progresores, donde se estabilizó su CD4 aún sin tratamiento y permanecen estables. Sin tratamiento antiviral, hasta 10% de los homosexuales infectados pueden vivir más de 20 años. Y como suelo decir yo, y espero que sin contagiar a nadie, ¿verdad? Se confirma el diagnóstico, se comunica al paciente. Generalmente los pacientes saben que pueden tener VIH. Pocos pacientes se asombran de tener. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes mujeres que se asombraron de tener porque el marido les contagió. Entonces el asombro se mezcla con frustración, resentimiento, negación, etcétera. Y obviamente todo esto, el manejo inicial de información clara, instruir al personal, etcétera, ¿verdad? No puede donar sangre, tiene que usar preservativo, son pacientes que después ya no pueden tener hijos, el tema de las rasuradoras y los cepillos, no sé, pero no se comparte, pero luego eso, ¿verdad? No hace falta tener SIDA para decir o HIV para no compartir el cepillo, no se comparte el cepillo de dientes, digo yo, ¿verdad? Bueno, todo el protocolo que hay que hacer buscando sobre todo enfermedades secundarias y signos predictivos de progresión rápida son cuando hubo pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, pacientes que vienen con diarrea, estrongiloidosis masiva, ¿verdad? Y todos los exámenes que hay que hacer porque hay que buscar todas las otras enfermedades de transmisión sexual, hay que buscar herpes, hay que buscar hepatitis B, hay que buscar toxoplasmosis, citomegalovirus, etcétera, ¿verdad? Hay que vacunarles contra la influenza, contra la hepatitis A si es negativa, contra la hepatitis B también si es negativa, antineumocóxica cada 5 años. Y están los asintomáticos que tienen CD4 alto y con carga viral baja, que se le hace controles, y los sintomáticos con CD4 bajo y con carga viral alta, quienes les damos tratamiento antirretroviral. Lo que queremos hacer con el tratamiento es suprimir en forma duradera y de la forma más intensa la carga viral de estos pacientes. Y eso obviamente tiene repercusión en la calidad de vida y en la morbimortalidad de estos pacientes, ¿verdad? Siempre hay que preservar futuras opciones de droga y hay que conseguir la adherencia al tratamiento. Como les digo, todos los pacientes van a la fundación acá y reciben sus medicamentos gratis, digamos, ¿verdad? Todos los sintomáticos, estadio SIDA o que tengan comorbilidad o que tengan CD4 bajo o que tengan carga viral alta, se le inicia tratamiento, ¿verdad? Hay criterios biológicos y hay criterios laboratoriales. ¿Qué pasa? Porque estas son las drogas, ustedes
estos son inhibidores de la transcriptasa reversa, los no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, los inhibidores de proteasas y los inhibidores de fusión que se usan en forma combinada, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando iniciar por el desarrollo temprano de resistencia y la limitación de opciones en el futuro, ¿verdad? Todas las embarazadas deben ser testadas porque la transmisión vertical ocurre durante el embarazo, durante el parto y después del parto. No se olviden por la leche materna, ¿verdad? Y a estas pacientes se les da tratamiento y se reduce la transmisión. Hay que tratar a la madre con sidudina preparto. Bueno, las infecciones oportunistas dependen del nivel y el recuento de CD4, complicaciones infecciosas y no infecciosas. Estos cuadritos yo les dejo y van a ir leyendo ustedes. Yo les quiero mostrar imágenes. Neumonías neumocóxicas entre 20 y 500, criptosporidiasis, Kaposi, de acuerdo, complicaciones infecciosas, menos de 200 ya es neumocistis. El primer caso de neumocistis gerovesia en el Paraguay hicimos el doctor Rodríguez Anderson y yo, una paciente mía que vino de Ciudad de Pedro Juan Caballero, joven, sana, con una neumonía que no se resolvía en la década del 80. Le hicimos un lavado broncoalveolar y el laboratorista describió el neumocistis en el lavado y ahí recién pensamos que podía haber sido SIDA y bueno, esta muchacha falleció después, tenía un amante brasileño y mujer soltera, sin hijos, me acuerdo muy bien de ella, muy amorosa, muy buena persona y bueno, tenía una neumonía por neumocistis gerovesia. Y el recuento CD4 más abajo y van apareciendo todos estos otros hongos y el citomegalovirus, el Mycobacterium avium, etc. Esta es la verdadera cara del SIDA, chicos. Rash por VIH, infección primaria, sífilis, también ahí, dermatitis seborreica, prurito, hongos en la piel, criptococosis, citomegalovirus cutánea, en la etapa avanzada, herpes simple a mi derecha, tuberculosis cutánea, molusco contagioso, herpes zóster a lo largo de todo este nervio, recidivante, doloroso, herpes zóster en la cara, miren lo que en el miembro, una cosa terrible, este es el fuego de San Antonio, le llaman, ¿verdad? Herpes simple en la piel, enorme, hongos en los dedos de los pies, las verrugas pero diseminadas, ahí van acá, periorificial, perianal y acá en todo el cuerpo, la alopecia, cualquiera de estas lesiones cutáneas, el sarcoma de Kaposi, el linfoma, células B, en los pliegues, el linfoma cutáneo por linfocitos T, carcinoma perianal, las células escamosas o en el cuello uterino. Bueno, todas estas lesiones cutáneas tienen que dirigirnos a testar HIV. Lesiones orales, la candidiasis, hongos en la boca, leucoplaquias, lesiones en la lengua frecuentes, periodontitis, miren la inflamación de estas encías, aftas, a veces gigantes. Son pacientes que tienen afta, hay que testar para HIV, ¿no? Keilitis acá la inflamación acá, eso también se ve por la vitaminosis, pero hay que testar. Sarcoma de Kaposi en la mucosa gingival, en el tracto intestinal, el esófago lleno de hongo por cándida, úlceras gástricas por citomegalovirus, diagnóstico por biopsia, tuberculosis intestinal, fíjense, tuberculosis intestinal, hace rato no veo más, colitis por citomegalovirus, no se sabe por qué la colitis, se hace la biopsia, bueno, hay que ver HIV, en el sistema nervioso central, encefalitis por toxoplasma, las lesiones de toxoplasma, la demencia con lesiones severas por VIH, la leucoencefalopatía, el LMP, multifocal progresiva, el linfoma primario del cerebro, las lesiones oculares, retinitis por citomegalovirus, keratitis herpética, retinitis por herpes simple, retinitis por toxo, endoftalmitis, hongo en el ojo, ¿verdad? Coroiditis por neumocistis, que también da lesiones pulmonares,
La neumonía neumocóxica repetida, bilateral, severa, otra vez y otra vez. Hay que ver cómo está su CD4, hay que ver si tiene HIV. Esta es la neumocistis girovesi, bilateral, compromiso bilateral. Este es el caso de esta muchacha que les contaba. Neumonía por citomegalovirus. Esto es territorio del VIH. Cryptococcus pulmonar, histoplasma capsulatum, ven la infiltración bilateral pulmonar acá. Es un panal, ¿verdad? Sarcoma de Kaposi pulmonar, eso es más raro todavía, el síndrome de consumición. El paciente se va consumiendo al final de la historia. Solo unas palabras con respecto a las adicciones. El valor de drogas ilícitas comercializadas, por ejemplo acá en millones, en el Perú, fíjense, en miles de millones de dólares, 94, mucho más que otras, en el valor de exportación, mucho más que la carne, que muchas otras. Esta es la antesala al uso de drogas, está muy vinculada a las conductas de riesgo, no solamente a suicidio, a depresión, ¿verdad?, sino a la aparición de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Esto es así. En el camino, fíjense que es muy importante que estas enfermedades pueden ser asintomáticas y sobre todo ser adquiridas en el contexto de la pérdida de la pérdida de control de las situaciones, de la conciencia, ¿verdad? La población indigente en los Estados Unidos tiene hasta 13% de prevalencia de clamidia. Una cosa que ocurrió hace muchos años en los Estados Unidos, hicieron una prueba, aumentaron los impuestos para la cerveza allá por 1981 a 1995 y eso tuvo como consecuencia una disminución significativa de la prevalencia de gonorrea. Por cada 0,20 dólares más cara la cerveza, el pack de cerveza, una caída de 9% de la prevalencia de gonorrea en la población joven americana. Es lo que yo le decía, beber para perder la cordura, no para perder la conciencia, ¿verdad? O ni perder la cordura ni la conciencia, ¿verdad? Estas enfermedades están fuertemente vinculadas a eso. Fíjense que, miren un poco el amanecer acá sobre la costa atlántica, cómo se ve nuestro planeta y qué bonito es, ¿verdad? Ahora que no podemos más viajar y estamos confinados y encerrados, miren cómo se ilumina los Estados Unidos y Canadá de noche, ¿eh? Qué hermoso, qué cosa más linda, ¿verdad? Qué gusto poder disfrutar. Ahí están las Canarias, frente a la costa de Marruecos. Allá arriba está el estrecho de Gibraltar, que entre paréntesis esto está dominado por los ingleses, ¿verdad? Acá la entrada al Mediterráneo, esto es muy bello. Hace muchos años me tocó entrar en la proa de un barco acá al amanecer. Fue una cosa muy hermosa, una experiencia muy linda. La vida es muy hermosa. Acá está el estrecho de Gibraltar. Acá, esto es Marruecos, esto es España, ¿verdad? Acá está el Mediterráneo. Esto es Reykjavik, es el mundo de hielo del norte de Europa, ¿verdad? Esto es más hacia la zona, el lago Lemán, más hacia el oriente, ¿verdad? Del Mar Negro. Esta zona es muy bonita. Turquía es un país a explorar, es un lugar muy bonito. Alguna vez se hicieron congresos allí. Ahora estamos un poco encerrados, pero ya vamos a volver. Les dejo este mensaje, chicos. No importa dónde uno vaya para buscar la belleza y la felicidad. Si no llevan con ustedes o dentro de ustedes, no la van a encontrar jamás. Es importante proteger nuestro envase. Ese envase que, bueno, para nosotros los creyentes, Dios nos prestó durante unos años, promedio de vida es 75 años, para disfrutar de toda la belleza de la vida. Y es importante no embarrar esa travesía
por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual que se pueden prevenir. Quise compartir así, darles un pantallazo de lo que son las enfermedades de transmisión sexual en esta hora y media. Y les dejo para que revisen las láminas, lean otras cosas, falta mucho, pero sobre todo para que adopten personalmente el conocimiento para no destruir el envase y entorpecer la hermosa travesía que es la vida, ¿verdad? Bueno, yo ya tuve 6 hijos y tengo 6 hijos y están todos grandes, ¿verdad? Pero ustedes tienen que caminar todo ese camino. Es muy bello, es muy hermoso, pero hay que ponerle responsabilidad, porque estas porquerías de enfermedades pueden alterar toda esa travesía y pueden marcar con fuego y convertir esa travesía en un camino muy feo. Así que les mando un abrazo grandote. Ahora rindan los que tienen que rendir el récord. Y bueno, nos encontramos otra vez prontito, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. De nada, chiquitos. Gracias, Abrazo grande. doctor. Gracias. Fuerte abrazo.